Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito en YouTube, donde desentrañamos los secretos que se esconden detrás de las historias que nos cautivan. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial. Me encanta tenerte en nuestra comunidad, y si te gustan las historias que te dejan pensando, las que te hacen debatir y las que te invitan a buscar la verdad, entonces, amigo, amiga, este es tu lugar. No olvides apretar ese botoncito rojo de suscribirse que ves por ahí abajo, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de nuestras próximas investigaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un enigma que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel, el secreto que ocultaron en Jin y Tuba tras esa misteriosa cena. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sientes que hay algo más de lo que se muestra a simple vista? Una conversación que parece inocente, una mirada que delata más de lo que se dice, o simplemente esa sensación palpable de que algo se está guardando. Bueno, esa es exactamente la energía que vamos a desgranar hoy con Engin y Tuba. Para quienes no estén familiarizados, Engin y Tuba son dos figuras que por diversas razones han estado en el ojo del huracán mediático, y un evento particular, esa enigmática cena, ha sido el epicentro de innumerables especulaciones. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué diablos se dijeron o hicieron en esa cena que provocó tanto revuelo y que, hasta el día de hoy, genera tantas teorías? Vamos a ser honestos, en el mundo de la fama, de las relaciones públicas y a veces, de las propias historias que nos presentan, las cenas pueden ser mucho más que simples reuniones sociales. Pueden ser puntos de inflexión, lugares donde se forjan alianzas, se toman decisiones trascendentales o, como sospechamos en este caso, donde se esconde un secreto de proporciones considerables. El título del vídeo, Engin y Tuba, ¿qué secreto ocultaron tras la cena?, no es solo un gancho, es una promesa de que vamos a intentar desentrañar las capas de misterio que rodean este evento. Prepárense porque vamos a analizar las pistas, las posibles motivaciones y las teorías más sonadas para llegar a una conclusión, o al menos, a una aproximación plausible. Ahora, antes de que nos sumerjamos por completo en la investigación, quiero que recuerden que nos encanta la participación de nuestra comunidad. Ustedes son nuestros detectives, nuestros analistas, y sus comentarios son oro puro. Así que, mientras les cuento todo, vayan pensando, ¿cuál creen ustedes que fue el secreto? Anótenlo mentalmente porque al final, me encantará leer sus pensamientos. Entremos de lleno en materia. La cena a la que nos referimos, y que ha dado pie a tantas conjeturas, se sitúa en un contexto. Lo que sabemos o lo que se filtró es que Engin y Tuba compartieron una velada aparentemente privada. Sin embargo, la naturaleza de su relación o de las circunstancias que los rodeaban en ese momento, hizo que cualquier encuentro entre ellos fuera de interés público. La prensa, los fans, los críticos, todos estaban expectantes. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido son tan variadas como las personalidades de Engin y Tuba. Algunas apuntan a un acuerdo secreto relacionado con sus carreras profesionales. Quizás fue una negociación para un futuro proyecto conjunto, un pacto para manejar ciertas situaciones mediáticas de manera coordinada, o incluso una decisión estratégica que afectaría a sus carreras de forma individual. En el mundo del entretenimiento, las carreras a menudo son un ajedrez complejo, y una cena privada podría ser el tablero perfecto para mover piezas importantes sin ser vistos. Imaginen que pudieran haber acordado cómo presentarse ante el público, cómo responder a ciertas preguntas, o incluso cómo apoyarse mutuamente en momentos de dificultad profesional. Esto por sí solo ya podría ser un gran secreto, especialmente si va en contra de lo que se espera públicamente de ellos o si involucra a terceros. Otra línea de pensamiento apunta a una cuestión más personal. Dado que a menudo se especula sobre la vida privada de las figuras públicas, es natural que se piense en asuntos del corazón o en situaciones familiares. Pudieron haber estado discutiendo una relación que mantenían en secreto. Un apoyo mutuo en un momento delicado de sus vidas personales. La presión de la fama a menudo lleva a las celebridades a buscar refugio y confidencialidad, y una cena íntima podría haber sido el escenario ideal para compartir preocupaciones, confesiones o planes que no querían que salieran a la luz pública de inmediato. Piénsenlo, si tuvieran que tomar una decisión importante sobre su vida personal, ¿no buscarían un entorno seguro y discreto para hablarlo con alguien de confianza? Engin y Tuba, en este escenario, podrían haber sido esas personas de confianza mutua. También existe la posibilidad de que el secreto haya sido algo completamente diferente, algo que solo ellos dos pudieran entender y que estuviera ligado a un evento o situación específica que ocurrió antes de esa cena.
Quizás presenciaron algo juntos, o se enteraron de una información comprometedora, y esa cena fue el momento de decidir cómo actuar o cómo mantenerlo oculto. Las conspiraciones, por más descabelladas que parezcan, a veces se basan en pequeñas verdades. Y en el mundo de las celebridades, a menudo hay más de lo que vemos en las noticias o en las redes sociales. Ahora vamos a analizar los detalles que se conocen, o más bien, lo que se ha interpretado. Los reportes de la época, las fotos que se filtraron si las hubo, o los testimonios de personas que supuestamente estuvieron cerca, son nuestras únicas herramientas. Si hubo alguna filtración de información, ¿qué decía esa información? ¿Apoyaba alguna de las teorías que hemos mencionado? Es importante ser críticos con la información que circula en Internet, pero también es cierto que a veces, en medio del ruido, se encuentran chispazos de verdad. La forma en que Engin y Tuba se presentaron públicamente después de esa cena también podría ser una pista. Hubo un cambio notable en su comportamiento, en su relación o en sus declaraciones. Si de repente se volvieron más distantes o más unidos, si uno defendió al otro o si hubo un silencio sospechoso, todo eso podría ser indicativo de algo que se gestó en esa reunión. Por ejemplo, si antes se les veía interactuar de cierta manera y después cambiaron drásticamente su forma de dirigirse al público, esto podría sugerir que la cena sirvió para acordar un nuevo guión, una nueva forma de presentarse. Y si hablamos de un secreto, la pregunta clave es ¿por qué ocultarlo? Las razones para ocultar algo suelen ser para protegerse a sí mismos, a otros, para evitar un escándalo, para ganar una ventaja, o simplemente para mantener la privacidad. En el caso de Engin y Tuba, estas razones podrían ser múltiples y entrelazadas. Si el secreto implicaba una decisión que podría generar controversia, ocultarlo sería una forma de anticiparse a las críticas y mantener el control de la narrativa. Si se trataba de un asunto delicado, la protección de su imagen pública o de sus seres queridos sería primordial. Pensemos también en la dinámica entre Engin y Tuba. ¿Son aliados naturales? ¿Tienen intereses comunes? ¿O son personas que, a pesar de parecer distantes, comparten una conexión especial que los lleva a confiar el uno en el otro? El tipo de relación que se cree que tienen puede influir en la naturaleza del secreto que podrían haber compartido. Una amistad sólida, una rivalidad contenida, o una relación profesional muy estrecha, todo esto abre diferentes puertas a la especulación. Una de las teorías más fascinantes que circula es que la cena fue el escenario para planificar una estrategia de salida o de redención. Quizás estaban enfrentando un momento difícil en sus carreras o en su vida personal, y esa noche decidieron cómo iban a remontar, cómo iban a recuperar la confianza del público, o cómo iban a distanciarse de una situación negativa. En ese caso, el secreto sería el plan mismo. Otra posibilidad, quizás más dramática, es que el secreto esté relacionado con algo que fue revelado o descubierto justo antes de esa cena. Algo que los obligó a unirse, a tomar una decisión drástica y a mantenerlo en la más estricta confidencialidad. Esto podría ser un escándalo inminente, una información comprometedora sobre un tercero, o incluso una amenaza que tuvieron que enfrentar juntos. Y no podemos descartar la opción de que el secreto sea algo que simplemente querían mantener para ellos, algo que no tenía por qué ser trascendental para el público, pero que para ellos era importante conservar en la esfera privada. A veces, la simple necesidad de tener un espacio de intimidad en un mundo tan expuesto es la motivación principal. Lo que sí es cierto es que la cena de Engin y Tuba se convirtió en un símbolo de misterio. Es el tipo de evento que alimenta la imaginación y nos hace buscar respuestas donde quizás no las hay. Sin embargo, el ejercicio de especular, de analizar, de tratar de entender las motivaciones humanas, es precisamente lo que nos hace estar aquí Nos permite ejercitar nuestra capacidad de deducción, de empatía y de comprensión de las complejidades de las relaciones humanas, incluso cuando se trata de figuras públicas. En resumen, queridos detectives de lo oculto, hemos explorado varias facetas del enigma que rodea a Engin y Tuba y esa misteriosa cena. Hemos considerado la posibilidad de acuerdos profesionales, de secretos personales íntimos, de estrategias de supervivencia ante situaciones complicadas, e incluso de la simple necesidad de privacidad. Si bien es imposible afirmar con certeza absoluta qué secreto ocultaron, el ejercicio de analizar las posibles motivaciones y los contextos nos permite entender mejor la dinámica de la fama, las presiones mediáticas y las decisiones complejas que enfrentan las personas en el ojo público. La cena de Engin y Tuba, más allá de ser un evento específico, se ha convertido en un recordatorio de que a menudo, lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de la historia.
Detrás de cada aparición pública, de cada declaración, puede haber un universo de conversaciones privadas, de acuerdos tácitos y de decisiones cuidadosamente guardadas. Y ahora, llegamos a la parte donde más me gusta escucharlos a ustedes. ¿Cuál de las teorías que hemos discutido les parece más plausible? ¿Tienen alguna otra idea que no hayamos tocado? Me encantaría leer sus comentarios, sus hipótesis, sus deducciones. Ustedes son la fuerza motriz de esta comunidad, y sus aportaciones enriquecen muchísimo el contenido que creamos. Ha sido un placer, como siempre, compartir este momento de investigación y de debate con todos ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado este viaje al misterio, si han disfrutado desentrañando este enigma, no olviden dejarme ese pulgar arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las historias intrigantes y de las especulaciones bien fundamentadas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de secretos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces sigan investigando.